Hola amigos, si creías que Robert Pattinson solo brillaba en Twilight, pues prepárate para verlo morir una y otra vez en esta nueva locura sci-fi del director coreano Bong Joon-ho con su nueva película llamada Mikey 17. Pero amigo, ¿esta es la joya de ciencia ficción que todos esperábamos o realmente es un experimento clonado que salió medio mal? Pues hoy te contaré lo bueno, lo malo y lo renerdo de esta película de ciencia ficción que, créeme, se va a poner bastante interesante. Pero amigo, antes de iniciar, un poquito de contexto. En este caso, la película de Mikey 17 está basada en la novela de Edward Ashton, publicada en el 2022. El libro fue comparado con The Martian por ese tono humorístico y científico, pero claro, también con un giro oscuro, así que el director coreano Bong Joon-ho tomó esta base y en este caso le añadió su toque personal. Esa mezcla de sátira, de body horror, así como también ese surrealismo más la onda antipolitiquería y sobre todo la onda anticapitalista, que es bastante característica de este director. Y el resultado, amigo, una película que promete ser tan extraña como fascinante, así que empecemos con lo bueno. Muy bien, dicho esto, comenzamos con el director Bong Joon-ho, precisamente el hombre que ganó el Oscar por la película de Parásitos, el cual tiene precisamente esa habilidad de poder mezclar géneros, como también en esta película de Mikey 17, quien combina precisamente la ciencia ficción, la comedia, el thriller y hasta un poquito el cine de denuncia y sobre todo el cine anticapitalista. Pero amigo, no es el único que sobresale. En esta película tenemos la fotografía de Darius Cohen, que realmente sus tomas son bastante espectaculares y esas tomas cerradas con bastante estilo realmente le dan ese toque extra a esta película de ciencia ficción, que lo mismo pasa con la música de Jun Hee-il, que fue precisamente el compositor de la película anterior del director Bong Joon-ho, precisamente la de Parásitos, el cual le da ese toque épico y misterioso a esta película de ciencia ficción, que también me parece que funcionó bastante bien. Pero obviamente, amigo, también dentro de lo bueno de la película vendría siendo el elenco, y empezamos con Robert Pattinson, quien interpreta brillantemente a Mikey y para mí hace como una especie de doble papel que francamente brilla bastante en pantalla. Y obviamente no te voy a dar spoilers, esta reseña es sin spoilers, pero ya entenderás cuando veas la película porque me parece que es un doble papel. Y otro que sobresalió para mí vendría siendo el actor Mark Ruffalo, mejor conocido por todos nosotros por los papeles de Bruce Banner y de Hulk, pero realmente aquí hace un papel completamente distinto a lo que nos tenía acostumbrados y francamente también brilla bastante, interpretando un personaje odioso. Pero la cosa no termina ahí. Otro tema positivo me parece de la película vendría siendo los temas que se manejan en Mikey 17, que no solo es una película de extraterrestres y naves espaciales, que sí las hay y realmente también son bastante buenos, por cierto, pero en este caso me parece que lo mejor vendría siendo la reflexión de la identidad, la ética de la colonización y los límites de la humanidad. Porque en esta ocasión el director coreano Bong Joon-ho realmente nos hace preguntarnos qué hacemos los humanos, hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre del progreso. Que en la película realmente son preguntas bastante incómodas, pero también bastante necesarias. Pero hablando de preguntas incómodas, la cosa no se queda ahí. También en esta película digamos que hablamos un poquito de la crítica social, como es característico de este director coreano, haciendo también una crítica a lo que es el capitalismo, donde le encanta hacer una especie de metáfora brutal sobre la precariedad laboral y la deshumanización precisamente en este mundo moderno. Y la verdad, amigo, a veces sí resulta un poquito incómoda la
película porque es un retrato bastante ácido de hacia dónde están los límites de la humanidad con tal de avanzar un poquito más. Pero a su vez, amigo, esto lo hace uno de sus puntos fuertes porque me parece bastante interesante el poder reflexionar acerca de esto. Pero claro, amigo, no todo lo que brilla es oro. Pasemos a lo malo, en este caso de la película de Mikey 17. Aquí entraría un poquito los problemas, un poquito del ritmo y sobre todo la coherencia. Es una trama un tanto intrigante y a veces se siente un poquito caótica y hasta diría yo de repente también un poquito confusa. Así como también el humor del director coreano no encaja siempre, diría yo, con todas las personas porque habrá personas que se sientan un poquito incómodas en ocasiones. En mi caso me funcionó bastante bien porque sí también tengo un sentido bastante ácido del humor, pero creo que habrá gente que no le funcione tanto esta película, al menos en ese sentido. Otra cosa negativa que le veo en este caso es que, como dije, aborda temas profundos, pero el problema es que muchas veces se queda en la superficie, simplemente los toca de rápido y no se queda ni se mete mucho en esos temas, cuando realmente me parecían muy interesantes de abordar en esta película. Es como si el director coreano realmente nos lanzara un montón de ideas bastante geniales y bastante interesantes, pero a la mera hora no se queda prácticamente con ninguna y no las desarrolla del todo. Ese es el único problema que le veo en este caso a esta película. Dicho esto, pasemos ahora a lo renerdo. Obviamente Mikey 17 es un festín para todos los fans del género geek o de las películas de ciencia ficción porque tiene clones, tiene planetas helados, naves espaciales y hasta bichos extraterrestres. Así como también, obviamente, está llena de referencias a la novela de Edward Aston. Aunque claro, amigo, obviamente sí se toma muchas libertades con la historia original, pero me parece una buena adaptación. En términos de ciencia ficción, amigo, diríamos que recuerda mucho a Prestige o a Moon o a Blade Runner 2049, combinando el dilema moral de los clones con la supervivencia en un ambiente hostil. Mientras que el director coreano mencionó que tomó inspiración en la película de 2001, Odisea del Espacio, y la película de Solaris. Pero amigo, la pregunta a final de cuentas sería, ¿Mikey 17 es una obra maestra? Pues diría yo que no. Pero es una buena película, yo diría que sí. Algunos críticos la han llamado como una obra maestra, surrealista y anticapitalista, pero realmente tampoco creo que sea una obra maestra. Es una película, diría yo, un tanto irregular, pero también un poquito fascinante e interesante. Lo que es seguro es que realmente a nadie va a dejar indiferente esta película. Porque a pesar de ser una película de gran presupuesto, a veces se siente como película de serie B y francamente o una película de autor. Y creo que me parece que el sello, en este caso del director coreano, se siente en toda la película. Lo cual es algo bastante raro en las películas actuales, en este mundo lleno de películas genéricas, que realmente una película sobresalga y tenga ese tono extra y ese algo diferente que la diferencie de todas las demás películas de este género de ciencia ficción. Por lo tanto, si quieres ver una película diferente, interesante y un poquito, digamos, locochona, esta es una película interesante de ver. ¿O qué piensas tú? Y también te recomiendo este video de las 3 razones por las que la película de Shrek 5 realmente me preocupa bastante. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por el apoyo. Bye.